¿Crees que trabajas demasiado? Imagina vivir en un país donde salir del trabajo antes que tu jefe es un pecado, donde las reuniones más importantes ocurren en bares, después del horario laboral, acompañadas de alcohol, chantaje emocional y agotamiento, donde es normal estudiar hasta la medianoche a los 12 años y trabajar hasta la extenuación a los 30. Ese país existe. Es un símbolo de progreso, innovación y productividad, pero también es el hogar de millones de personas que simplemente dejaron de soñar y empezaron a solo sobrevivir. Hoy vas a entender por qué es una pesadilla nacer como trabajador en Corea del Sur, un país que lo conquistó todo, excepto el derecho a descansar. Detrás de los K-dramas, las bandas de K-pop y los celulares ultratecnológicos, existe una realidad silenciosa, cruel y asfixiante. Una cultura laboral tan implacable que moldea a los niños, agota a los adultos y elimina cualquier espacio para vivir con ligereza. En este video vamos a sumergirnos en una sociedad que convirtió la productividad en una religión y a la humanidad en algo desechable. Pero antes de entender el presente, tenemos que mirar al pasado, porque todo esto comenzó mucho antes de las oficinas modernas y las startups de Seúl. Para entender por qué Corea del Sur vive a un ritmo tan insano, hay que volver a la década de 1950. Después de la Guerra de Corea, que dividió el país en dos y devastó su infraestructura, Corea del Sur era una de las naciones más pobres del mundo. No había electricidad en gran parte del territorio, y el hambre era un fantasma real. La herida era profunda, y fue justamente esa herida la que forjó una obsesión nacional: reconstruir el país a cualquier precio. Así nació el llamado Milagro del Río Han, un crecimiento económico acelerado que, en pocas décadas, transformó una nación agrícola y empobrecida en una potencia tecnológica, industrial y competitiva a nivel global. Pero ese milagro no fue gratuito. Requirió sacrificios. Millones de personas trabajaron sin descanso, duplicaron sus jornadas, renunciaron a su vida personal, aceptaron jerarquías rígidas y tragaron su propio cansancio. Trabajar se convirtió en sinónimo de patriotismo, de honor, de carácter. Y así, sin darse cuenta, Corea del Sur transformó la productividad en identidad nacional. Cuanto más sufres, más digno eres. Cuanto menos te quejas, más útil te vuelves. El éxito colectivo se convirtió en una religión, y el individuo en su instrumento. De ahí nace la cultura del pali-pali, una expresión típica coreana que significa rápido, rápido. Un lema nacional informal que resume la mentalidad del país: caminar rápido, comer rápido, trabajar rápido, resolver todo rápido, sin pausas, sin dudas, sin errores. Ese modelo pudo haber generado crecimiento y respeto internacional, pero también dejó una cicatriz profunda, porque cuando el trabajo se convierte en el único idioma aceptado, descansar se vuelve un crimen. Y si así es para los adultos, imagina cómo es para los niños. En Corea del Sur, la presión comienza temprano, muy temprano. Mientras los niños de otras partes del mundo juegan después de la escuela, muchos niños surcoreanos asisten a los llamados hagwons, escuelas privadas nocturnas donde permanecen hasta la medianoche. Así es. Niños de 10, 11 o 12 años estudiando hasta que el día termina. ¿El motivo? Un único examen, el Suneung, la prueba nacional de ingreso a la universidad. Solo ocurre una vez al año y decide prácticamente todo. Si entras a una buena universidad, si consigues un buen trabajo, si serás o no respetado socialmente. El país literalmente se detiene el día del examen. Incluso se prohíben los vuelos de aviones durante la parte de comprensión auditiva en inglés. Esto crea un entorno donde la infancia deja de existir. Los estudiantes compiten entre ellos como soldados. Duermen sobre los pupitres, desayunan con prisa, cargan mochilas de más de 10 kilos y están bajo presión constante de los padres, los profesores, los compañeros y sobre todo de sí mismos. Fallar no es una opción, es una vergüenza, y eso moldea generaciones enteras para ver el esfuerzo extremo como algo normal, incluso cuando cuesta salud mental, vida social y sueños. La escuela, para muchos, no es un lugar de aprendizaje, es el primer campo de batalla. Y si logras sobrevivir a él, felicidades. La guerra verdadera comienza después, porque si la infancia es una simulación del infierno, la vida adulta es el infierno mismo. En Corea del Sur, la rutina de un adulto común no se mide en horas, se mide en resistencia. La jornada laboral oficial es de 52 horas semanales, un intento reciente del gobierno por reducir el límite anterior, que era de 68 horas. Pero eso es solo en teoría. En la práctica, muchos trabajadores superan fácilmente las 60 o 70 horas, incluidos fines de semana y horas invisibles, esas en las que estás fuera de la oficina, pero aún atrapado en el trabajo. Existe un término para eso: presenteísmo. Estar presente aunque tu productividad no importe. Lo importante es parecer ocupado. No puedes irte antes que tu jefe, aunque él se quede hasta las 10 de la noche. Y cuando la jornada termina, en realidad no termina, porque empieza el Hoesik, el ritual social después del trabajo, donde los empleados van a bares o restaurantes con el jefe. Beber es prácticamente obligatorio. Rechazar la invitación se considera una falta de respeto, aunque estés agotado, enfermo o al borde del colapso mental.
En este entorno, el alcohol se convierte en una muleta social. Corea del Sur está entre los países con mayor consumo de alcohol per cápita en el mundo. No por diversión, sino por presión. Beber es parte del trabajo, parte del silencio, parte de la supervivencia. ¿Hablar de cansancio? Nunca. ¿Cuestionar órdenes? Jamás. Quejarse de algo, solo si quieres ser reemplazado. El concepto de nunchi, la sensibilidad para percibir emociones y expectativas no dichas, se convierte en una herramienta de autocensura. Aprendes a sonreír sin querer, a sentir sin creer, a inclinarte cuando lo que quieres es gritar. Esa es la vida de un adulto común en Corea del Sur. Despertar temprano, trabajar hasta tarde, beber con quien no soportas, sonreírle a quien te aplasta y repetir todo al día siguiente. Es una rutina que enferma, que anestesia emocionalmente, que vacía, pero que sigue siendo celebrada como una virtud. Porque para muchos, el sufrimiento aún es sinónimo de honor. En Corea del Sur, quejarse no solo está mal visto, es casi un pecado moral. Existe una reverencia casi religiosa hacia el sufrimiento silencioso. El trabajador ideal no es el más eficiente, es el que aguanta más, el que nunca falta, el que jamás dice no. Esa lógica comienza en la escuela, pasa por la universidad, se consolida en los empleos y se convierte en una norma social. Quien cuestiona es visto como débil, quien se detiene como perezoso, quien pide ayuda como incapaz. Los medios muchas veces refuerzan esto. Los dramas coreanos muestran personajes que trabajan hasta desmayarse. Canciones y realities exaltan la superación a través del dolor. Celebridades revelan rutinas de solo 3 horas de sueño como si fueran trofeos. El lema siempre es el mismo. Si está difícil, aguanta un poco más. Es el famoso Yunro, el orgullo de quien trabaja duro. Un orgullo que se transforma en identidad. El valor de una persona se mide por cuánto puede soportar. Pedir vacaciones es embarazoso. Rechazar horas extra es egoísmo. Tener tiempo libre, en la práctica, es algo que hay que justificar. Este culto a la resistencia convierte el sufrimiento en estatus y con el tiempo borra cualquier posibilidad de empatía colectiva. Al fin y al cabo, si estás cansado, recuerda, alguien más está sufriendo en silencio, así que tú también cállate. Pero esta mentalidad tiene un costo silencioso, invisible pero letal, porque cuando aprendes desde pequeño que no puedes mostrar debilidad, que no puedes parar, que no puedes pedir ayuda, simplemente te vas apagando por dentro, anulas tus deseos, tus emociones, tus sueños. Y el resultado no puede ser otro, una epidemia silenciosa que no aparece en carteles publicitarios ni en reportes de productividad, pero que explota en consultorios, hospitales y estadísticas que nadie quiere leer. Corea del Sur, el país del milagro económico, se ha convertido también en el país del colapso de la salud mental. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas entre los países desarrollados, y no es por casualidad. Cuando la presión por ser perfecto, productivo e incansable se convierte en norma, muchas personas simplemente no lo soportan. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el país registra alrededor de 26 suicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio global. Los jóvenes entre 20 y 30 años son especialmente vulnerables. Crecieron en un entorno donde el fracaso no existe, donde el error es un crimen y la caída, un desastre irreparable, donde el descanso es un lujo y la salud mental, un tabú. Además de los suicidios, aumentan los casos de depresión, ansiedad, ataques de pánico y burnout. Las clínicas de psicología y psiquiatría están saturadas, pero el acceso sigue siendo complicado y el estigma social persiste. La presión por no mostrar debilidad, por mantener la imagen, por seguir en la maquinaria, sigue siendo aplastante, y esta generación cansada empieza a cuestionarlo todo, a romper tabúes, a buscar formas de vida alternativas. Hemos visto a más jóvenes invertir en calidad de vida, en salud mental, en equilibrio, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas sociales. Pero ¿será suficiente para transformar un sistema que, durante décadas, ha valorado el sufrimiento por encima de todo? Esa es la gran pregunta, la pregunta que todo el mundo debería hacerse, observando lo que ocurre en un país que ganó guerras, construyó imperios, pero que olvidó que, al final, lo que importa es vivir. Corea del Sur es, al mismo tiempo, un ejemplo de éxito y una advertencia sombría. Un país que salió de la miseria, que ganó guerras, que construyó una de las economías más poderosas del mundo, pero que, en el proceso, sacrificó algo esencial, el derecho a simplemente vivir con dignidad. Vimos que la obsesión por el trabajo, la cultura del pali-pali, el culto al sufrimiento y el silencio alrededor de la salud mental no son características aisladas. Son partes de un sistema que encarcela a millones en ciclos de agotamiento y dolor invisible. ¿Pero qué podemos aprender de esto? Primero, que el progreso no debe costarnos nuestra humanidad, que ningún logro vale la pena si el precio es nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra capacidad de soñar. Segundo, que el descanso no es debilidad, es una necesidad, es resistencia. Y finalmente, que los cambios reales solo ocurren cuando rompemos el silencio, cuestionamos el statu quo y creamos espacio para la empatía y el equilibrio. Mientras Corea del Sur enfrenta este desafío, muchos de nosotros podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos valorando demasiado el trabajo en detrimento de lo que realmente importa? ¿Tenemos el coraje de decir no cuando el cuerpo y la mente piden una pausa?
Este video no es un ataque ni una crítica vacía, es una invitación a mirar más allá de los números y los títulos, y a ver a las personas detrás de las estadísticas. Porque al final nadie quiere ser solo un engranaje en la máquina. Todos queremos vivir, sentir, respirar y existir con significado. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video para ayudar a difundir esta reflexión. Y no te olvides de cuidarte a ti mismo, siempre. Gracias por ver.